Enfrentando diferentes circunstancias con la palabra. Salmo 119, versículo 17 al versículo 20. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Una de las formas en las que este salmo nos ayuda es a saber cómo orar en distintas circunstancias y cómo la palabra de Dios nos sirve para enfrentarlas. David había sufrido varias dificultades. Enfrentó la persecución, el que hablaran mal de él. También tuvo temor. Sentía que no recibía la respuesta en ocasiones. Experimentó la soledad y el rechazo y vivió en momentos en un sentido de abandono. ¿Dónde encontró consuelo? En la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Eso es lo que vamos a estudiar esta noche en este salmo. Lo primero que encontramos es que enfrentó el temor con la palabra. Versículo 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Esa es una petición. Y él inicia diciendo lo siguiente: haz bien a tu siervo. Él pide la bendición de Dios para ser un mejor siervo, y es una petición que podemos y debemos hacer. Él reconoce su condición. Él es un siervo que depende totalmente de su amo para que le haga el bien. Y este es el para qué. Para que viva y guarde tu palabra. ¿Para qué pide que Dios le haga bien? Para que pueda vivir y guardar y obedecer su palabra. Él no pide autocomplacientemente, ni pide comodidades para sí, sino para que pueda guardar la palabra de Dios, para poderla vivir y guardarla en su vida. Esa es una maravillosa oración que honra a Dios, y sabemos que ese tipo de oraciones son escuchadas por el cielo. Cuando oramos, ¿qué le pedimos a Dios? Deberíamos pedirle que nos ayude a guardar su palabra y que podamos hacer su voluntad, así como se hace en el cielo. Como lo dice Mateo capítulo 6, el versículo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Las bendiciones no deberían ser solo para nuestro uso personal, sino para fortalecer y profundizar y para hacer crecer la obra de Dios en nuestras vidas y aquí en la tierra. Esta oración cobrará mayor sentido a medida que avanza este salmo. Podemos darnos cuenta que estaba pasando por distintas circunstancias el escritor de este salmo. Por eso pide lo siguiente: que viva. Muchas oraciones parecidas son elevadas a lo largo del libro de los Salmos por David, mientras que una de ellas solamente se refería simplemente a sobrevivir en medio de muchas dificultades, en medio de la enfermedad o un ataque personal. Otras son claramente hablando de una vida que es digna del hombre en nuestros términos. Pero la vida espiritual solo es encontrada en el compañerismo con Dios, y esa es la petición que ha asumido el salmista en esta porción del Salmo. Le ha pedido por distintas circunstancias, ahora pide por su vida espiritual. Él había sufrido y en medio de esas circunstancias tuvo que enfrentar no solo el sentido de soledad y el sufrimiento, sino el tener una mejor calidad de vida en el sentido espiritual. Y sabía que el único que podía dársela es Dios mismo. Por eso su siguiente petición se encuentra en versículo 18 y es enfrentando la falta de respuesta por medio de la palabra. Versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Ver su ley. Y eso es algo que solamente podía ocurrir si el Señor abría sus ojos. Y lo mismo ocurre con nosotros. Podremos ver con claridad lo que Él nos ordena en sus mandamientos solo si Él abre nuestros ojos. Uno no puede ver y entender la voluntad de Dios y sus caminos sin su ayuda. El salmista reconocía que sin la iluminación de parte de Dios, él no podría mirar y no podría entender lo que dice la palabra de Dios. Es como cuando se nos quita un velo, algo que estaba oculto y que puede ser visto con toda claridad, como cuando hay una escultura que va a ser estrenada y está tapada con una sábana. En el momento de la inauguración es quitada esa sábana y todos pueden contemplar esa escultura. Esta escena nos muestra una realidad, y es que necesitamos entender algo. No es la escritura la que debe cambiar, sino soy yo el que necesito cambiar, y por eso mis ojos tienen que ser abiertos para poderla entender. Y eso ocurre solo por la acción de Dios por medio de su Espíritu Santo. El salmista no pedía una nueva revelación, tampoco estaba pidiendo que la palabra de Dios cambiara. Él pedía que Dios le permitiera ver con claridad lo que Dios le había dicho en su palabra. Por eso él pide contemplar las maravillas de su ley. Y lo hace por medio de una oración. Así que hay un principio importante aquí, y es que para poder leer la Escritura y para poderla entender, no podemos hacerlo sin oración. Porque si no oras, no podrás comprender lo que Dios dice con mayor claridad.
Cuando logramos entender esto, deberíamos verlo como una bendición de Dios. Esta era la oración de Pablo cuando habla a los efesios y les dice que sus ojos fueran alumbrados en su entendimiento para que puedan conocer cuál es la esperanza a la que Él los había llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículo 18. Aquí hay que hacer también una pregunta. ¿Hemos aprendido a leer la palabra de Dios en una actitud de oración? La escritura debería causar en nosotros maravilla. Hay muchas cosas que pueden maravillarnos, pero esta debería ser la más importante. Debería ser su palabra. Como dice un comentarista, si queremos ver cosas maravillosas en las escrituras, no es suficiente que nosotros únicamente le pidamos a Dios que abra nuestros ojos para poder verlas. También debemos estudiar la palabra, la Biblia, cuidadosamente. El Espíritu Santo nos ha sido dado no para hacer que nuestro estudio sea efectivo y necesario, sino para hacerlo muy efectivo. El salmista ha comprendido esta realidad de entender el temor y entender la falta de respuesta, y ahora le pide al Señor que le ayude a enfrentar la soledad, el rechazo y el sentido de abandono. Versículo 19 y versículo 20. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Esta es la misma petición del versículo anterior, pero hecha por una razón diferente. El salmista quiere conocer y guardar la palabra de Dios y ora para que así sea. Pero ahora, debido a que él que reconoce que esta tierra no es su hogar, él necesita comunicarse con su verdadera patria. Así que hablamos aquí de un paso por este mundo. Él entiende que este planeta, que este mundo no es su hogar definitivo. Y así es para los creyentes. Hay un cierto sentido en que debemos reconocer que esta tierra no es nuestro hogar, que no pertenecemos aquí. Y si nos damos cuenta de que nada de lo que está en esta tierra nos satisface realmente, debe ser porque no estamos hechos para este mundo. La Escritura señala que somos extranjeros y peregrinos solo de paso por este mundo. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 11 dice de la siguiente forma: si estás intentando seguir a Dios, el mundo te tratará como un extranjero. Pues eso es lo que eres. No puedes esperar que este sea tu hogar. Si te sientes como si este fuera tu hogar, si te sientes bien, tal vez es un indicio de que en realidad no le perteneces a Cristo, o al menos estás viviendo muy lejos de Él. Para el creyente esta vida no es su residencia permanente. Aquí estamos solo de paso. Esta tierra es solo un paso para algo más en la eternidad. Pero eso no implica que puedas tratar este lugar de cualquier manera. A los creyentes se les llama para que sean buenos administradores de la creación. Mientras estamos de tránsito por este planeta, por esta tierra, necesitamos de la guía del Señor por medio de su palabra y tener claramente establecidas nuestras prioridades, que no son solo materiales, sino son la gloria de Dios. Eso es algo importante porque mientras estemos en esta tierra, debemos buscar su gloria. Y por eso mientras vives aquí y vivamos aquí, nuestro mayor anhelo debe ser conocer su ley, porque así conocemos su voluntad. Y esa era la petición que hacía el salmista. Pero él reconoce esto: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Su alma deseaba la palabra de Dios tanto que en realidad se sentía así como un forastero, pero profundamente conmovido y necesitado, como algo que era muy valioso para él. Cuando dice que quebrantada está su alma, quiere decir que su corazón se desgarró, se rompió. Eso expresa un anhelo profundo, un amor desesperado por la palabra de Dios. La Escritura misma lo dice, y Jesús usó estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre. Y esta es un hambre que puede quebrantar el alma. Spurgeon decía: los deseos espirituales son las sombras de las bendiciones venideras. Lo que Dios quiere darnos, Él primero nos pone a anhelarlos. Así, la maravillosa eficiencia de la oración, porque la oración es la encarnación de un anhelo inspirado en Dios, debido a que Él tiene la intención de otorgar esa bendición. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? Necesitamos que Cristo abra nuestros ojos para poder verla y poder contemplar su palabra y anhelarla.
Sin Cristo estamos espiritualmente ciegos y no podemos ver esa verdad. Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero también nos dice que Él mismo va a abrir los ojos de los hombres. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquellos que han nacido de nuevo no están ciegos, y sin embargo muchos van a pasar su vida con los ojos cerrados o sufren de una especie de astigmatismo espiritual. ¿Qué clase de persona eres tú? Si has experimentado los mismos sentimientos que el salmista, de temor, de abandono, de soledad, como si tus peticiones no fueran escuchadas, debes ir a la palabra de Dios. Puedes orar de la misma manera en la que la hizo el salmista, y así podrás experimentar la misma respuesta que él experimentó. El Señor coloque en nosotros el anhelo de buscar y de anhelar su palabra cada día en nuestras vidas.